La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturaalsur.com, una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores. Les saludamos desde el centro de Bogotá. Qué interesante es compartir con ustedes a través de esta vía o stream en alianza estratégica de TV Local y CJ Digital Comunicaciones. Estamos compartiendo con ustedes desde este escenario, en el centro de Bogotá, no solamente el escenario en sí, sino el evento. Un evento que tiene como finalidad hablar del Día Internacional para poner fin a la impunidad que tiene que ver con los crímenes contra los periodistas. En esta alianza estaremos compartiendo la tarde de hoy y entrada ya la noche, no solamente la historia de esos crímenes que han quedado en la impunidad a través. Así que bienvenidos a nuestro canal para compartir este día que a través del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Estaremos entonces compartiendo con ustedes no solamente el escenario, sino también futuras entrevistas para compartir a través de las redes y por este medio, lo que tiene que ver con la reconciliación, con la paz, pero sobre todo con la memoria. Y tiene que ver entonces también con todos los eventos que de una u otra manera han tocado a nuestro país en los últimos años. Ya estaremos dando datos estadísticos y también con nuestros invitados hablando acerca de ello a través de TV Local y lo que tiene que ver con Alianza JC Digital Comunicaciones. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta es la primera vez que se conmemora esta fecha y por esta razón el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Círculo de Periodistas de Bogotá y la Fundación para la Libertad de Prensa han querido rendir este homenaje para hablar sobre impunidad, periodismo y memoria. Agradecemos a todos los convocantes y a todos los asistentes. Como primer punto del programa, quiero invitar a los convocantes a que nos den unas palabras de bienvenida. Quiero invitar primero al señor Roberto Romero Ospino para que se dirija al público. Buenas noches a todos y a todas, muy amables por su asistencia a este día realmente histórico en Colombia, puesto que este país pues, es una vergüenza en materia de impunidad de crímenes políticos, de violencia contra la población civil, y esta fecha en especial del 2 de noviembre que se celebra por primera vez en el mundo la conmemoración del evento del Día Internacional contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas, promulgado por las Naciones Unidas el 3 de diciembre del 2013, va a concitar el interés de todos los medios de comunicación del país, de la prensa, de los colegas, de los trabajadores de la prensa, para que nos movilicemos todos en el sentido de que realmente hay que poner fin a la impunidad de estos crímenes que realmente son una vergüenza, una aberración realmente para la democracia colombiana. Saludo a Guillermo Fernández, director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Le agradecemos su participación. A Esper Buitrago, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. A Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. A L. Derazo, periodista del Informativo del Cauca, que hoy hay una fecha muy especial para ellos porque van a reaparecer después de varios años de haber salido de la palestra informativa en esa región tan martirizada del país, y es un evento también para ellos muy importante. A representante de la Unidad Nacional de Víctimas, que debe estar aquí llegando. También estamos saludando muy especialmente a la querida colega y compañera de los medios, María Victoria Torres, Vicky Torres, viuda de nuestro querido compañero y colega Jorge Enrique Pulido, asesinado ya el 8 de noviembre, va a cumplir 25 años de esta gran tragedia. Y también queremos saludar muy especialmente a Aleja Gaviria, nuestra colega y
de aquí del Centro de Memoria, compañera de trabajo, cuyo padre también periodista fue asesinado el 10 de diciembre de 1987 en Medellín, que nos acompaña también en el evento. Muy bien, el evento que nos convoca hoy es precisamente sobre esto, sobre la impunidad aberrante sobre crímenes contra la prensa. Una impunidad que también se ha venido presentando, manifestando en casos de todo tipo de crímenes políticos, especialmente en el caso de la Unión Patriótica. Hoy esta convocatoria pues debe mover la conciencia nacional hacia un movimiento de protesta realmente para solidarizarnos con las víctimas de la prensa. La FLIP ha investigado los casos de asesinatos de periodistas y pasan en 27 años de 142. Nosotros queremos plantear a nombre del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que les da la bienvenida, que realmente estos crímenes deben convertirse o deben lucharse porque sean mantenidos, sean puestos como crímenes de lesa humanidad. No es posible que todos estos crímenes que tienen ya más de un 98 o 98% de impunidad estén en el olvido. Por eso la exigencia es de que estos crímenes realmente hagan parte de todo ese eje para denunciar ante el mundo entero que no vayan a ocurrir más. Y finalmente anunciamos aquí el lanzamiento del Premio Nacional de Periodismo, Prensa y Memoria, para que cada 2 de noviembre se pueda establecer quiénes son los mejores periodistas que están trabajando el tema de memoria histórica y de denuncia de crímenes políticos. Bienvenidos y damos apertura a este evento tan importante. Gracias. Gracias, Roberto. Invitamos al señor Guillermo Fernández Maldonado, director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buenas noches con todos y con todas. Voy a tomar unos 10 o 15 minutos para compartir algunas ideas, sobre todo tomadas del último informe del relator especial sobre libertad de expresión, que está centrado en el tema de la verdad y que está vinculado muy cercanamente con el rol de los periodistas, con el derecho como tal, y creo que eso es lo primero que hay que destacar, de libertad de expresión. Lo que dice el relator, y eso no hay la menor duda, es que la libertad de expresión como tal no solo es el derecho a transmitir información, sino el derecho a recabarla y recibirla libremente. Y aquí hay un abanico que creo que es importante. Es decir, no es algo autónomo que está por ahí, sino que tiene estrecha vinculación con la gobernanza democrática, con la transparencia, con la rendición de cuentas de autoridades, la promoción de procesos participativos. Es decir, tiene que ver con el Estado de Derecho, la democracia, tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y el relator dice que para conocer las violaciones anteriores y presentes de los derechos humanos se necesita la divulgación de información que está muchas veces dispersa en multitud de entidades del Estado. Y la garantía de la información es el primer paso para la promoción de la justicia y para algo que ahora está en el centro del debate, que es la reparación. Históricamente, dice el relator, en particular en países que han sufrido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, la falta de acceso a la información y con frecuencia la circulación de informaciones falsas fueron cuestiones muy importantes para los gobiernos posteriores y la sociedad en general cuando trataron de saldar cuentas con el pasado y al mismo tiempo representan un importante desafío
para el proceso de justicia en transición. A lo largo de los años, el derecho a la verdad ha sido reconocido como un derecho diferenciado en diferentes foros y documentos. Y por lo tanto, dice el relator, la dimensión concreta del derecho a recabar y recibir información hace referencia al acceso a la información sobre violaciones a los derechos humanos. El acceso a esa información es la que determina con frecuencia el nivel de goce de otros derechos. No voy a hacer un detalle, pero ya hay una amplia expresión por parte de foros internacionales, como el propio Consejo de Derechos Humanos, de un reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho específico y separado. También por parte de la Comisión Interamericana, como también por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo que es fundamental es que el derecho a la verdad y el acceso a la información, este derecho al acceso, están absolutamente interrelacionados. Y el derecho a recabar y recibir información no se limita solo a violaciones graves y sistemáticas cometidas en el pasado. Y el relator además plantea que por parte del Estado existe una obligación en particular de informar acerca de lo ocurrido no solo a las víctimas y a sus familias, sino al conjunto de la sociedad. De hecho, la Comisión Interamericana habla de un derecho colectivo de la sociedad y un derecho individual por parte de las víctimas. Y por eso, incluso la realización de investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos, que es una responsabilidad básica del Estado y un importante punto de partida para el ejercicio de la verdad, no basta. Es decir, no basta con la investigación judicial de casos concretos. El derecho a la verdad, dice el relator, implica no solo la determinación de las circunstancias inmediatas de violaciones concretas, sino también la aclaración del contexto general, las políticas, las deficiencias institucionales, las decisiones que las hicieron posibles. El ejercicio del derecho a la verdad exige la divulgación de información sobre violaciones a fin, y esto es muy importante, de restablecer la confianza en instituciones estatales y evitar la repetición de estos actos. Y solo me voy a referir a dos conclusiones del informe del relator que creo que son importantes en este caso. Él dice, en los últimos 3 decenios el derecho a la verdad se ha invocado fundamentalmente en situaciones relacionadas con el incumplimiento del Estado de su obligación de exigir rendición de cuentas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y ofrecer reparaciones adecuadas. Ha estado también frecuentemente vinculado al derecho de las víctimas y sus familiares a exigir investigaciones e información como el primer paso para hacer justicia. A medida que avanza la jurisprudencia internacional, se ha hecho patente que el derecho a la verdad tiene también una clara dimensión colectiva. Hay interés compartido en la aclaración de las violaciones a los derechos humanos, en la divulgación de información acerca del contexto en que se produjeron, para establecer esta confianza en las instituciones. El ejercicio del derecho a la verdad, tanto en el plano individual como en el colectivo, requiere el acceso a la información sobre las violaciones a derechos humanos y su divulgación. Y acabo con esto. En este contexto, dice el relator, he llegado a la conclusión que el derecho de acceso a la información sobre violaciones a los derechos humanos, consagrado mediante el derecho a la libertad de expresión, debería considerarse como parte del derecho a la verdad en todas las circunstancias, independientemente que esté relacionado con situaciones pasadas o presentes, sea reclamado por las víctimas, sus familiares o por cualquier otro en nombre del interés público, en situaciones de transición política o no, con independencia de la existencia de procedimientos jurídicos, incluso cuando ha prescrito el proceso judicial. Dado que el goce de los derechos humanos implica también responsabilidades y está basado en principios de universalidad, igualdad e interdependencia, hay una responsabilidad compartida en la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Dicha responsabilidad es de mayor importancia en el caso de funcionarios públicos.
Por ello, la divulgación de buena fe de información pertinente relacionada con violación de derechos humanos debe estar exenta de cualquier responsabilidad. Por otro lado, el silencio de funcionarios cuando son testigos de violaciones debe interpretarse como complicidad. Las transiciones a la paz y la democracia basadas en el silencio de los crímenes, las atrocidades o las situaciones de impunidad en el pasado no son sostenibles. En este marco, a la luz del desarrollo del derecho internacional de derechos humanos, cuando nos referimos a las personas que realizan la labor periodística, estamos reconociendo en ellos a defensores de los derechos humanos, a constructores de la democracia, de la gobernabilidad y el Estado de Derecho, a los incansables escrutadores de la verdad como derechos de todos y todas, y en especial de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las Naciones Unidas ratifican su profundo reconocimiento a la labor periodística y en especial a todas las personas que llevaron al límite la tarea periodística en favor de la verdad. Muchas gracias. Agradecemos al señor Guillermo Fernández e invitamos al señor Elker Buitrago, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Roberto Mero, quien conozco hace mucho tiempo. Como presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, para mí es muy grato poder participar y compartir una serie de aspectos que brevemente los voy a comentar. Respecto al tema, hay una serie de dicotomías en relación con la concepción jurídica del país. Hay una ambivalencia, o sea, hay una parte positiva y otra negativa. La Constitución política que tenemos marca unos derechos fundamentales y como tales generan alternativas de acciones eficaces como es la acción de tutela. O sea, nosotros tenemos unos derechos afincados en un superartículo que es el 20 de la Constitución política, es el artículo macro. Pero esos derechos que nos da el Estado empiezan a debilitarse cuando el periodista per se ejerce una investigación, porque el periodismo por sí mismo es investigativo. Y dentro de esas investigaciones se encuentran situaciones de corrupción y clientelismo. Y al tenor de la norma existe no solamente el derecho a informar por parte del emisor, en este caso el periodista, de decir absolutamente todo lo que pase, lo bueno, lo malo y lo feo, que tenga por supuesto un interés. Hasta ahí va la norma, pero a posteriori, con esa serie de informaciones de denuncia, para abocar el caso concreto, empieza a pisar callos y a generar una serie de situaciones caóticas, en donde por supuesto se empiezan a visualizar mucho más en los municipios, porque aquí en Bogotá realmente se perciben, pero no con esa claridad que realmente debe tener. Entonces empiezan las persecuciones, las amenazas, los asesinatos. Pakistán es uno de los países que más ha generado asesinatos en el mundo, desde el año 2099. Colombia lo ha doblado, es más, mucho más lo ha doblado, los asesinatos de periodistas. Periodistas que podemos titular como héroes de la información y de la patria. Ese es un rótulo.
que debe ser como una impronta, porque es que una democracia se mide por la libertad de expresión. Ese es el termómetro exacto. Entonces, ante esta serie de ambivalencias que mencionaba, resulta que nosotros los periodistas estamos en situaciones de inactividad en cuanto hace relación a la unidad. Yo creo que las actividades más desunidas somos los periodistas, y hay ese talón de Aquiles, precisamente. Hay que buscar fórmulas de que los periodistas unidos es una fortaleza. Burke lo llamaba el cuarto poder, equiparándolo con el espíritu de las leyes de Montesquieu. Eso tiene una razón de ser muy grande. Imagínense ustedes los periodistas unidos con ese poder. Para ello implicaría, por supuesto, generar una vocación de buscar alternativas de uniones mediante convenios, etcétera, y de esa manera propiciar una serie de cambios, sobre todo en la raíz de todo esto, que es la cultura de la justicia. Ahí empieza la falla, porque resulta que así como tiene la Constitución elementos altamente positivos en lo que hace relación a los derechos fundamentales, que se ven cristalizados antes de, no después de, como lo explicaba, existe una antesala, y es que todo el contexto judicial forma parte de una globalización que está politizada, y entonces se crean situaciones de prescripciones, de generar una serie de postulaciones para dilatar tiempo y tiempo y tiempo, para al final dar por terminado un proceso de manera normal, como es la prescripción. Ese es un problema de cultura judicial, en donde nosotros los periodistas debemos buscar, como les decía, con la unión, una serie de cambios que se pueden dar, por supuesto, para que la justicia sea eficaz. Política, la Fiscalía está generando una serie de alternativas de investigación. Y traigo a colación otro aspecto que tenemos que aprovecharlo. Yo sé que aquí hay otras personas que mañana van a concurrir en el Ministerio del Interior. Mañana hay una jornada, mañana y pasado mañana hay una jornada por la mañana y por la tarde, o sea, jueves y viernes, buscando alternativas de mejoramiento de la protección del ejercicio de la libertad de expresión. Esa es una oportunidad que tenemos mañana y pasado mañana, de generar una serie de circunstancias que se pueden al final, ojalá, ver cristalizadas en unas solicitudes, en esos cambios que está haciendo la Fiscalía para que las investigaciones por lo menos sean más consecuentes. Y para concluir esta parte, simplemente genero una inquietud, y ya la unidad. La unión hace la fuerza, y nosotros como periodistas aquí y en cualquier parte somos un poder, y ese poder realmente queda disuelto cuando no se hace nada. Muchas gracias. Agradecemos al señor Elker Buitrago y finalmente invitamos al señor Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, especialmente a quienes se sumaron a la convocatoria de este espacio, al Sistema de Naciones Unidas, al Centro Distrital de Memoria, al Círculo de Periodistas de Bogotá. Yo quisiera empezar un poco poniendo en contexto el porqué la fecha del 2 de noviembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año pasado decide declarar este día como el Día Mundial para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. El 28 de noviembre del año 2009, en Filipinas, un convoy en el cual se desplazaban 35 periodistas y trabajadores de medios de comunicación
fue interceptado y fueron asesinados 35 personas. Esta fecha, el 28 de noviembre, es una fecha muy importante para la comunidad de libertad de expresión y llevamos desde el año 2009 haciendo campañas hasta que el sistema de Naciones Unidas se sumó y quiere hacer un llamado a los estados para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según las Naciones Unidas, se calcula un estimado de 700 periodistas asesinados en los últimos 10 años en todo el mundo. Esta cifra, además de ser escandalosa, debe plantear una reflexión sobre cuántas historias la sociedad ha dejado de recibir por el asesinato de periodistas. Y en Colombia también planteamos esa cuota a nivel internacional. Somos un país en el cual, de acuerdo a los registros de la Fundación, tenemos 142 asesinatos de periodistas relacionados con su oficio periodístico. Y lamentablemente la tasa de prescripción supera el 50%. Esto quiere decir que la justicia, por más que tuviera la intención de buscar hoy a los responsables, tendría trabas judiciales muy fuertes que impedirían que se pudieran condenar. En Colombia siguen presentándose amenazas, se registran más de 100 amenazas en promedio por año, pero además nos desayunamos la semana inmediatamente anterior con un escándalo que parece ser más la continuación que un nuevo escándalo relacionado con espionaje desde centrales de inteligencia militar, consolidando bases de datos de periodistas con información personal y cuyos fines o propósitos de consolidación de estos listados aún no han sido esclarecidos. Además de esto, sobre los intentos que ha tenido la Fiscalía de investigar, al parecer han existido algunas obstrucciones por parte del Ejército. La reflexión frente a este punto es que nosotros tenemos a cuestas la sombra del escándalo del DAS, y desde las autoridades y desde el Estado se planteó la supresión del DAS y la modificación del marco jurídico para ejercer la inteligencia, pero lo cierto es que ese remedio parece no ser suficiente para contener a quienes fungen como censores y siguen haciéndolo, desde incluso ostentando cargos públicos. Recientemente, incluso desde el Congreso, se emitieron discursos estigmatizantes contra medios de comunicación en una situación que fue rechazada por los relatores entrante y saliente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo quisiera además plantear una reflexión sobre lo que implica en este momento para Colombia hablar de impunidad. Tenemos a cuestas más de 1.900 agresiones contra periodistas, pero además no solo el reto a futuro es reconstruir lo que se dañó, sino poner la mirada, situar nuestros ojos en aquellos lugares donde simplemente el periodismo parece haber desaparecido. Solo por plantear parte de un diagnóstico que estamos adelantando en la Fundación para la Libertad de Prensa, el departamento del Guaviare es un departamento de 140.000 habitantes que tiene 15 periodistas, de los cuales 9 trabajan para medios nacionales. Yo creo que esto debe plantear una profunda reflexión sobre cuál es el tejido comunicativo y cuáles son esas regiones de Colombia donde, a causa o por consecuencia del conflicto, la comunicación se encuentra apagada y no existen flujos de información de la región a lo nacional y viceversa. Hoy más que nunca, Colombia necesita de una liberación libre, vigorosa, en la cual se respete la disidencia y todos los puntos de vista. Hoy más que nunca se requieren de garantías a la libertad de expresión, y eso también pasa porque la justicia salde esa deuda que tiene pendiente con los periodistas, con la comunidad de libertad de expresión y con la sociedad en su conjunto. Justo el fin de semana que acaba de pasar, fue a La Habana Ginette Bedoya en su condición de periodista víctima, además de violencia sexual, a quien la FLIB ha acompañado durante los últimos 10 años en su búsqueda por justicia. De cierta manera se demanda de parte de los medios de comunicación en este momento un cubrimiento objetivo del proceso de paz, pero yo quisiera también poner el acento sobre las condiciones necesarias para que ese cubrimiento sea objetivo. Se requiere de una protección adecuada, pero además se requiere de un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de expresión, que está atravesado porque los funcionarios públicos respeten las opiniones contrarias, las controviertan en la arena pública y, sobre todo, que la justicia opere. Finalizo diciendo que la impunidad, y lo hemos trabajado con varios colegas que están aquí, incluyendo a Alejandra Gaviria, a quien le mando un especial saludo, la impunidad no solo es una impunidad judicial, también es una impunidad social. Si no contamos con sentencias judiciales, por lo menos rescatemos las historias, por lo menos contemos lo que está pasando para que la sociedad
esté al tanto y haga lo que esté a su alcance para que estos crímenes no se vuelvan a repetir. Por esta razón, como bien lo comentaba Roberto al principio de su intervención, los convocantes de este evento también queremos hacer un reconocimiento a aquellos periodistas que, víctimas o no, también se han acercado a contar las historias de sus colegas victimizados. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Antes de dar continuación al segundo punto del programa, queremos invitarlos a ver el video de la periodista Silvia Duzán, la periodista que narraba las historias de los mundos marginados. Como parte de la conmemoración que hoy se está llevando a cabo, hemos preparado 3 videos de 3 periodistas que fueron asesinados en relación a su oficio. Este es el primero de los que veremos. Silvia Margarita Duzán Sáenz, hija del periodista Lucio Duzán y hermana de María Jimena Duzán, y esposa del economista Salomón Kalmanowicz. Fue una de las fundadoras de la revista Semana y periodista freelance para medios nacionales e internacionales. Se preocupó por contar las historias que pasaban en los mundos marginales de las ciudades y en las subculturas musicales, por lo que llegaba a involucrarse tanto con sus fuentes que se vestía como ellos y se volvía sus amigos. María Jimena Duzán cuenta en Mi viaje al infierno que un día Kalmanowicz la encontró conversando en la sala de su casa con uno de los pandilleros con los que trabajó para una crónica, como si fueran amigos de toda la vida. A lo último de su vida se concentró en estudiar las tribus urbanas, esas nuevas tribus que estaban surgiendo en esas ciudades colombianas que habían ido cambiando de alguna manera en los últimos 25 años. Ella se dedicó a entrar esas sociedades como ocultas, ¿no es verdad? Y eso fue lo que ella realmente disfrutó hasta su muerte. Se dedicó solamente a estar ella una y otra vez mirando cómo era su relación, cómo era que ellos trabajaban entre ellos, cómo era que ellos montaban su callada, cómo era que funcionaban en pandilla, y sobre todo su relación con el rock. O sea, las pandillas, ella descubrió que tenían una expresión cultural a través del rock, y como a ella le gustaba tanto el rock, pues empezó a ir con ellos todas las noches a todos esos bares, todos raros que había y que hay todavía en Medellín. Y me acuerdo que usaba las manoplas que ellos tenían, y cada vez que se iba para allá, se la ponía en la mano y yo la dejaba cerca, y me impresionaba porque esa era como su entrada, ¿no? Era mire, yo soy de ustedes, igual a ustedes, y entraba, y la verdad, ella sabía muy bien entrar en esas comunidades, digamos, urbanas, y las entendía muy, pero muy bien, y escribió su primer artículo, su primera crónica fue esa. No consideraba que el periodismo debería ser neutral, por lo que era común que en sus historias hablara de sicarios y pandilleros, o como en el caso del documental que realizaba para el Canal 4 de Londres, prefería escribir sobre las víctimas del narcotráfico y el paramilitarismo. Yo creo que ella había sido una gran investigadora social, porque le interesaban todos los temas sociales, que la gente se enterara qué era lo que pasaba de verdad. Siempre querían hacer algo como para ayudar, como para que la gente conociera cómo era la verdad. Llegó a Cimitarra con la intención de contar la historia del narcotráfico más allá de Pablo Escobar, así que buscó a los representantes de la Asociación de Campesinos del Cararé, quienes habían logrado llegar a un acuerdo con los paramilitares y la guerrilla, para hacer de Cimitarra una zona de neutralidad. La noche del crimen, la periodista se encontraba con los dirigentes campesinos en el bar-restaurante La Tata de Cimitarra, cuando 8 hombres fuertemente armados abrieron fuego contra los 4, asesinando a los líderes y dejando gravemente herida a Silvia, quien murió en el centro médico. A continuación, como segundo punto del programa, queremos darle paso a las voces de las víctimas. Queremos ver la memoria desde la perspectiva de las víctimas, y por eso queremos invitar
a María Victoria Torres, esposa del periodista Jorge Pulido, asesinado en 1989, a Daniel Chaparro, hijo del periodista Julio Daniel Chaparro, asesinado en 1991, y a Ever Erazo, periodista víctima de amenazas y de desplazamiento. Los invito por favor a seguir al escenario. Pues aquí me parece porque allá, pero hay micrófono, ¿no? Pues yo prefiero hacerlo desde aquí, y ahora me siento ahí con los compañeros. Quiero antes de iniciar dar gracias a los amigos, las caras conocidas, los colegas, amigos que aunque no son colegas también han querido compartir este homenaje que hace Naciones Unidas, que hace el Centro de Memoria y la FLIP a los periodistas, a las víctimas. Precisamente no se sabe si en cierto momento víctimas también de la impunidad y de lo que en su momento hizo que perdieran sus vidas. De nuevo mi reconocimiento y muchas gracias por permitir compartir esta experiencia y este momento de la declaratoria del Día Mundial de la Lucha contra la Impunidad. He querido comenzar esta reflexión que quiero hacer en el día de hoy sobre Jorge Enrique Pulido, periodista que seguramente muchos de ustedes conocieron, pero que me agradó ahora que me entrevistaban unos jóvenes de universidad, estudiantes de comunicación social, quienes no tienen el referente visual o auditivo de una persona que marcó en su época una historia como un excelente reportero y periodista, Jorge Enrique Pulido. Por eso he querido comenzar con esto. En la entrevista realizada por Jorge Enrique Pulido a Luis Carlos Galán en 1989, le preguntó en una entrevista en televisión, comillas, antes de entrar en materia, ¿usted sí piensa, como dicen las señoras, como dirigente nacional, que podamos salir un poco de la olla en que estamos? Cierro comillas. Y Galán respondió, abro comillas, yo tengo la absoluta confianza en que el país salga adelante. ¿Y qué pasó después? Ese mismo año, el 29 de octubre de 1989, en la calle 23 con carrera novena, a la 1:15 de la tarde, unos sicarios bajo el mando del cartel de Medellín le propiciaron 4 disparos que lo llevó a la agonía de 10 días hasta que fallece finalmente el 8 de noviembre. El periodismo en Colombia, no soy modesta al mencionarlo, sufrió una de sus más grandes pérdidas, pérdida silenciosa también del padre, del amigo, sobre todo de sus hijos que a su corta edad lo perdieron precisamente el amor de un padre para toda la vida. ¿Qué ha pasado en estos 25 años en Colombia y en el mundo? Es una reflexión también que yo invito a hacer. No puedo dejar de lado las consideraciones estadísticas de nuestro compañero de la FLIP, 700 periodistas, 700 en el mundo, 142 en Colombia, 99 casos, la mitad de ellos todavía en la impunidad en Colombia y muchos de ellos que no han sido investigados. Es una realidad de apuño, una realidad cruel que lleva a la UNESCO a conmemorar el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, un plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y contra la impunidad de estos crímenes. La demanda es una sola, tal como lo hace Irina Bokova de la UNESCO. El llamamiento, comillas, el llamamiento a todos los gobiernos para que las investigaciones de estos casos sean rápidas y exhaustivas, así como brindar seguridad a los periodistas expuestos, cierro comillas. El doloroso aporte colombiano a las estadísticas es el que todos conocemos y entre otros menciono algunos que todos recordamos también. El de Guillermo Cano Izaza, asesinado en diciembre del 86 en las afueras del periódico El Espectador. El de Héctor Abad Gómez, padre del escritor Héctor Abad Faciolince, asesinado en el 87 a manos de paramilitares. Diana Turbay Quintero, directora de la revista Hoy por Hoy, murió en el 91 luego de un intento de rescate de un secuestro cuyo autor también fue Pablo Escobar. José Eustolfio Colmenares,
asesinado por el ELN en 1993 cuando estaba en el patio de su casa con su esposa. Jaime Garzón Moreno, periodista de Radio Ned y conocido por su humor político, asesinado en 1999 por paramilitares en Bogotá. Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria en Manizales, asesinado en el 2002. Y muchos más que en este momento se me escapan. Es urgente un llamado para no permitir la impunidad de esta clase de crímenes. Sea esta la oportunidad para reiterar este reclamo sentido a la sociedad colombiana. Considero importante traer unas memorias de Pablo de Grey de la serie Enfrentando el Pasado, Dealing with the Past, el legado de la verdad, impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina, en donde se expresó, comillas, la reconciliación es, como mínimo, la condición en la cual los ciudadanos pueden tenerse confianza y confiar en sus instituciones de nuevo, o por vez primera. Esto quiere decir que están suficientemente comprometidos con las normas y los valores que motivan sus instituciones básicas, suficientemente seguros de que quienes operan estas instituciones lo hacen también con base en las mismas normas o valores y suficientemente seguros del comportamiento de sus conciudadanos, de regir su comportamiento de conformidad con estas normas y con los valores básicos de la sociedad. Cierro comillas. Buscamos erradicar la impunidad de los crímenes cometidos a los periodistas en Colombia. Es un presupuesto básico que invito a todos a que apoyen porque se necesita la reconciliación nacional. Seguramente esto hará confiar en nuestras instituciones y sembrará etapas de nuevos principios y nuevos valores. La problemática vivida por Jorge Enrique Pulido sigue siendo la misma y hoy aún más sofisticada: narcotráfico, conflicto armado, conflicto interno, corrupción política, administrativa, pobreza, desigualdad social, desplazamiento forzado, etc. Las propuestas para salir del problema siguen siendo las mismas, las que todos conocemos: promesas, burocracia, etc. El círculo histórico y sangriento de esta Colombia parece no cerrarse. Ahí es donde hay que combatir contra la impunidad y esto debe ser un imperativo. Quiero terminar cerrando con unas palabras, expresando que el legado de Jorge Enrique Pulido en su inmensa obra periodística está más viva que nunca, que luego de 25 años las nuevas generaciones deberán hacer un esclarecimiento histórico para que nunca más Colombia sea un terreno abonado para la violación sistemática de derechos humanos, para el olvido y para lo que hoy nos convoca, la impunidad. Muchas gracias. A continuación quisiera escuchar a Daniel, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia de cómo ha sido el ejercicio de reconstruir memoria en el caso de tu papá. Bueno, buenas noches. Soy hijo de Julián El Chaparro, un poeta y periodista asesinado en el 91 en Segovia. Hacía parte del diario El Espectador y estaba haciendo una serie de crónicas que tituló Lo que la violencia se llevó. Eran 6 y la de Segovia era la quinta que estaba realizando. Una crónica muy nutrida de su poesía. Yo voy a variar un poco. Algunas personas pensarán que es absurdo hacerlo, pero les voy a contar como una anécdota que me pasó hace unos 15, 20 días, y que estamos en medio de un terreno a veces desesperanzador de los avances en términos de justicia sobre investigaciones, porque no se sabe qué pasó, quiénes fueron, y muchas veces cuando se sabe qué pasó y quiénes fueron, pues no se dan los resultados esperados. Yo simplemente, siguiendo el llamado que hacía Pedro Vaca sobre cuando hay una impunidad judicial, pues que no haya una impunidad social, digamos, desjudicializar la memoria. Y ese es el asunto de la anécdota, la siguiente. A veces llegan estudiantes, no muchas veces, algunas veces llegan estudiantes de comunicación social o de derecho que están haciendo unas investigaciones sobre censura, sobre impunidad en casos de periodistas, y llegan al tema de mi papá. Y bueno, llegan a mí. Y yo siempre les pregunto por qué llegaron a Julián y El Chaparro.
y bueno, el profesor les recomendó, alguien de pronto en la play les recomendó pues que había un periodista, les comentan el caso y llegan finalmente a mí. Y a veces uno, digamos, cuando hace ejercicios de memoria, pues a veces decae en esa fuerza. A mi papá ya en 2014, 23 años de ser asesinado. Algunas personas de su época, colegas, lo recuerdan, pero muchas personas no, y sobre todo las nuevas generaciones no saben que era periodista, no conocen su ejercicio periodístico, desconocen que era poeta. Entonces uno va, digamos, creyendo que pues su obra, hablamos de su obra periodística y poética, pues es inédita. Pero en estos 20 días llegó una persona, una estudiante de comunicación social, y le hice la pregunta que siempre hago es: ¿cómo llegaste al tema de mi papá? Y me contó que ella es de San Andrés, que a su abuelo le gustaba mucho la literatura y que le gustaba mucho la poesía, y que cuando era niña le leía poemas a mi papá. Y yo no sé, pues puede ser muy romántico el asunto, pero digamos, esto para mí rescato otra vez, revive otra vez las esperanzas de hacer memoria. Fue personalmente un gesto que yo no me esperaba, que en un lugar tan distante de donde era mi papá, de Villavicencio, que después vino acá a Bogotá, en San Andrés, una pelada que tenía 23 años supiera de la obra de mi papá. Eso para mí fue muy esperanzador, y creo que esas pequeñas muestras de esperanza le siguen nutriendo a uno para hacer iniciativas, para hacer trabajos de memoria, para seguir divulgando un poco, así sea bien sea de manera personal, pues la obra en este caso hacer memoria de la obra de mi padre, sin dejar al lado, digamos, la denuncia, que la impunidad que pesa sobre el caso de un Estado que fue fallido en investigar. Pasaron 20 años y no se supo qué se hizo, digamos, el expediente estuvo guardado, engavetado y inicialmente digamos, destinado a quedar en impunidad, como sucede con muchos otros casos. Pero pues quería compartir esta experiencia para ver otra mirada que hay y otra mirada que genera una esperanza, digamos, que no se sienta sobre el lugar del hecho ocurrido, sobre la denuncia de la impunidad del caso y del asesinato, y que no habla de un muerto más, sino que exalta, digamos, la vida. Y te cuento que cuando mi padre debería haber cumplido 50 años, se hizo una compilación de poemas, una antología en un libro que se llamó De nuevo soy agosto, y se lanzó justo con ese propósito de exaltar más la vida y no seguir girando sobre la muerte permanentemente, que siempre que queda el aniversario de la muerte, entonces uno se queda con eso y se cumplen los 20 años, y a veces para uno, como una persona que está denunciando, que es el hijo, un familiar, pues eso es como una atadura, y para mí siempre hablar en términos judiciales pues ha sido como una camisa de 11 varas, que se nada, se hizo se lanzó ese poema. Yo hice una investigación de maestría en ciencia política sobre el caso, y con 2 meses y sin tener la experiencia que puede tener un abogado que hace parte de una unidad de derechos humanos que tiene toda la capacidad para hacer una investigación, pues avancé mucho más en ese recorrido. Digamos, por lo menos acudí a la misión periodística que estaba haciendo, recurrí a los amigos que eran colegas, a los amigos periodistas, entendí cómo hacía su trabajo de reportería, cosas que nunca se vieron dentro del expediente. Entonces, nada. Muchas gracias, Daniel. Bueno, finalmente queremos escuchar a Ever. Ever es un periodista del Cauca, fue víctima de constantes amenazas, de atentados, y como consecuencia tuvo que exiliarse, y hoy vive en Bogotá como desplazado. Sin embargo, a pesar de todas esas situaciones difíciles y dolorosas, hoy también tiene una buena noticia para compartirnos,
y queremos escuchar de su experiencia y de esa buena noticia que nos quiere compartir hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me permito leer apenas una cuartillita y media, no es mucho. Dicen en mi región tabaco y medio, no es mucha cosa. Memoria, impunidad y periodismo caucano. Vengo del Cauca, un territorio de guerra, pobreza, exclusión y por supuesto de una exuberante riqueza, como que en la cuenca del macizo colombiano nacen algunos de los ríos que insuflan vida a este país: el Cauca, el Magdalena, el Caquetá, el Patía. También allí en medio de la lánguida y hoy triste mirada de nuestros campesinos se produce buena parte del oxígeno planetario. El Cauca, un territorio donde históricamente han abrevado todos los actores de este largo conflicto y en el que se libra buena parte de una guerra fratricida en la que, aparte de perder todos, sus riquezas también desaparecen como por encanto. Y en la medida que la riqueza de este vasto territorio se desvanece, igual ha ocurrido con periodistas y algunos medios, aniquilados estos, no solo a bala, también de maneras groseras y a veces sofisticadas, porque nada más cierto que hay 1000 maneras de matar. La prensa de la región ha resultado agredida, acallada, la libertad de prensa y de expresión pisoteada, y por ello es que hacemos memoria hoy del periódico independiente El Informativo. Fundado en Santander de Quilichao en 1995, el cual cabalgó 10 años en solitario, con hidalguía, con temple, hasta que los actores violentos y finalmente un complot ligado con el paramilitarismo puso fin al medio. Vino el desplazamiento y luego el exilio para una noble y guerrera familia, la mía. Se acalló así una voz crítica y de denuncia de la prensa regional. Pero de malas, seguimos vivos y hoy alistándonos para renacer la edición número 157 en una segunda época. Las segundas épocas en la prensa son un acontecer necesario, urgente. Sí, una década después de los hechos nos aprestamos a reabrir esta tribuna en una nueva batalla, esta contra la intolerancia, pero también como una apuesta a la paz, a la reconciliación, a la prensa libre y como ejemplo clásico de un periodismo con las uñas, paraseando siempre en alta mar. De verdad estamos emocionados, les digo, y con una pasión por el oficio como nunca antes exacerbada. Estamos como niños chiquitos, listos para entrar de nuevo en el juego. Ante la impunidad de los hechos, solicito aquí a la Fiscalía que retome las investigaciones de nuestro caso, pues hoy hemos comprendido más aún lo que ocurrió en esos nefastos 8 años de un gobierno para olvidar. Que haya justicia para el caso del Informativo, que las investigaciones se profundicen, porque es de aclarar que cuando desaparece un medio no perdemos solo los periodistas, pierde la sociedad entera. En este caso, perdió el Cauca. Perdieron los 20 trabajadores que llegó a emplear el medio, los proveedores, los voceadores, pero sin duda los grandes perdedores fueron los asiduos lectores del medio y la libertad de prensa y expresión. Se ahogó al igual un pedazo de la democracia regional. Por estas inequidades, exclusiones y el maltrato al periodismo regional que trabaja en desigualdad y en condiciones mucho más difíciles frente a los grandes medios, los periodistas víctimas del país, los de las regiones, pedimos al Congreso, al Gobierno Nacional y a la Mesa de Negociaciones de La Habana que se cree una política pública nacional de comunicación alternativa con un COMPES, de tal forma que permita fortalecer con medidas claras y recursos
al periodismo regional independiente, repito, a ese que trabaja con las uñas, una política pública que debe seguir el ejemplo de la que está desarrollándose en Bogotá y en algunos países de la región. Esta sería la mejor reparación colectiva, reparación que el periodismo regional pide a gritos. Finalmente, y como este es un acto de memoria, el cual busca llamar la atención por tanta impunidad y olvido, quiero honrar a dos emblemáticos e inolvidables periodistas caucanos, igual que Jorge Enrique, colegas y amigos asesinados cuyos crímenes continúan aún impunes y para quienes con todo respeto solicito ponernos de pie y homenajear con un fuerte aplauso. Se trata de los colegas Manolo Martínez y J. Gerardo Aguilar. Muchas gracias. Agradezco a María Victoria, a Daniel y a Ever por su testimonio. Creo que lo más valioso de lo que ustedes nos han aportado en esta tarde, en este homenaje, es que más allá de los resultados judiciales, que generalmente no son satisfactorios, como país no podemos olvidar a los periodistas que han entregado su vida, que han cambiado totalmente la vida propia, la de sus familias, por su compromiso con la libertad de expresión y hacer que el país conozca la verdad y que como país sepamos realmente lo que sucede. Así que creo que el homenaje más bonito que como país podemos hacerles a los periodistas y a sus familias es no dejarlos en el olvido a ellos y a los temas que ellos estaban investigando. Muchas gracias. A continuación vamos a ver el video del periodista Efraín Varela, periodista asesinado en Arauca, y era el periodista que denunció la corrupción y que debido a eso, pues como consecuencia fue asesinado. Efraín Varela, abogado, periodista y defensor de los derechos humanos, fue reconocido en Arauca por las fuertes denuncias y críticas a los guerrilleros, paramilitares, fuerza pública y políticos de la región. Efraín era un excelente ser humano y un excelente periodista. Eso le permitió llegar al corazón de la gente de Arauca por su labor periodística, pero también por su don de gente. Fue corresponsal de La Voz del Sinaruco y El Espectador, fundador de Radio Caribavare y la emisora Meridiano 70 en Saravena, en el departamento de Arauca. Como periodista era muy arriesgado, pero entonces la idea era que siempre mantener el primer lugar en los medios, primero la noticia. Dirigió el noticiero Actualidad Informativa y en tiempos de campaña electoral el programa Hablemos de Política, en los que solía denunciar casos de corrupción y atrocidades de los sectores armados. Creó una sección en noticiero que se llamaba Juanito el Redactor. Él hacía la voz de un niño y a través de ese niño hacía la crítica de la contingencia. Y fue de gran impacto ese personaje que él creó, la gente se le contaba en la calle y decía hola Juanito, o sea, a que él ya la comprensión, pues la gente se le decía como Juanito. Además de ser periodista, Varela fue profesor de la Universidad Nacional de Arauca y miembro de la Comisión de Paz, a la que entró luego de estudiar un posgrado en Derechos Humanos en España. Él era muy parcial en sus cosas y ni estaba ni con uno ni con el otro, pero sí él trataba de mostrarle y defender al pueblo, a pesar de que no era de aquí en Arauca, que él defendía mucho la región. Él manejaba como ese periodismo que ya muy poco se puede hacer aquí en Colombia, que es el investigativo, que es el que le muestra la realidad a las personas.
Efraín Varela fue asesinado el 28 de junio del 2002 en la vía Caño Limón. El periodista iba en una camioneta junto a su esposa y su cuñado, cuando fueron interceptados por paramilitares que lo obligaron a subir al carro en que ellos iban. Metros más adelante le dispararon. Como tercer punto del programa, tenemos a continuación un conversatorio con autoridades sobre lucha contra la impunidad. Invitamos a la doctora Carolina Albornoz, subdirectora de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, y a la doctora Gina Cabarcas, subdirectora de políticas públicas de la Fiscalía. El espacio estará moderado por Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bueno, igual tratándose de impunidad, creo que el Estado tiene que hablar. Y pues yo quisiera empezar, me acuerdo que hace un año estábamos con Gina cuando el Día contra la Impunidad no era todavía un día de las Naciones Unidas, y nos encontrábamos hablando de impunidad de casos de asesinatos contra periodistas y crímenes contra la prensa. Y creo que una muy buena primera señal es que estés acá, digamos. Porque es muy recurrente que cuando uno habla con el Estado, casi que cada 6 meses hay una rotación y el discurso es plano. No estoy hablando de este caso, pero precisamente quiero resaltar el hecho de que estés acá. Y yo también quisiera hacer una reflexión institucional desde la FLIP. La FLIP fue fundada en 1996 para hacer monitoreo de agresiones a la libertad de prensa, y nos hemos reunido con todos los fiscales que desde entonces han estado en Colombia. Todos han prometido que van a maximizar esfuerzos en la búsqueda de responsables, que van a crear unidades, que se van a priorizar, que se van a escoger unos casos emblemáticos. Y yo creo, y espero no equivocarme, que tanto la Unidad para las Víctimas como la Fiscalía General de la Nación, si bien parte de los resultados no son palpables hoy en día, creemos firmemente en que están planteando unas reflexiones que son correctas. Aspiramos a que esto tenga efectos en las investigaciones y en la reparación a los periodistas víctimas. Y bajo, digamos, en este cambio de tono, que yo quisiera volver las conversaciones sobre impunidad desde la oportunidad de luchar contra la impunidad y no desde la resignación de quedarnos en la impunidad. Y en este sentido quisiera hacerles, digamos, 3 preguntas muy generales a cada una de ustedes. Yo empezaría por una personal, y es: ustedes dos hacen parte bueno, Gina es de una entidad que lleva muchos años, pero hace parte, digamos, de un núcleo de la Fiscalía que es nuevo. Trabajaba hasta hace un tiempo en la Unidad de Análisis y Contexto y actualmente es subdirectora de Políticas Públicas, que es, digamos, una dependencia nueva dentro de la Fiscalía. Y la Unidad para las Víctimas es una entidad relativamente reciente. Siendo, digamos, experiencias nuevas, ¿cuál ha sido esa perspectiva personal? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes desde el punto de vista personal de enfrentarse a estar trabajando desde el Estado, intentando cambiar muchas cosas, con unos retos enormes por delante? ¿Cómo se siente eso desde el ser funcionario público? La segunda es que pues compartan con el auditorio qué se está haciendo para luchar contra la impunidad. Y la tercera es cuáles son esas resistencias que todavía tiene el Estado, digamos, dónde están esos obstáculos para poder identificarlos y poder, digamos, conjuntamente luchar contra ellos. Y por último, ¿qué podemos soñar de aquí a un año? O sea, dentro de un año nos vamos a ver acá seguramente, si el Centro de Memoria nos acoge, si el Sistema de Naciones Unidas también se suma a volver esto recurrente, una fecha conmemorativa año a año. ¿Qué podríamos esperar de aquí a un año? Entonces yo arrancaría con la de cómo es la experiencia. No sé si les parece que un par de minutos y seguimos charlando.
Bueno, muy buenas noches. Primero pues quiero enviar un saludo a nuestra directora que estaba programada hasta último minuto. Tuve que hacerle el reemplazo por una situación pues que tuvo que cubrir de manera urgente, pero sí enviar absolutamente todo el saludo y reiterar, como lo señalas en la presentación, nuevamente toda la voluntad que existe de parte de la Unidad para las Víctimas, que efectivamente es una entidad nueva dentro del Estado. Se inició a partir del 1 de enero del 2012 con base en la Ley de Víctimas 1448 de junio del 2011. Entonces llevamos 2 años y 10 meses en operaciones que aparentemente puede parecer un tiempo largo, más cuando llevamos tantos años de retrasos institucionales desde el Estado, de una respuesta efectiva, de brindar resultados. Aquí, digamos, con esto 2 años y 10 meses parece muchísimo, pero si uno lo mira desde los tiempos también de la institucionalidad, de las posibilidades de hacer cambios estructurales y transformaciones de fondo, pues es un tiempo todavía relativamente corto. Entonces, en la experiencia personal frente a este tema, creo que ha sido un reto absolutamente enorme para la unidad poder avanzar en un proceso. La unidad de víctimas viene trabajando no solamente en la dimensión individual de la atención a las víctimas, en este caso a todos los periodistas, las periodistas y comunicadores que han sido víctimas del conflicto armado, sino también un proceso de reconocimiento por parte del Estado de unas afectaciones que como colectivo, como grupo de personas que con ocasión a su actividad laboral han sido afectados por el conflicto armado. Y creo que ese es un primer paso, digamos, importante al señalar. Aquí han habido unos daños y unas afectaciones que van en contra de esa libertad de expresión, que van en contra de esa autonomía de la labor periodística a nivel de los territorios y que ameritan también tener una mirada distinta desde la institucionalidad para poder trabajar en generar transformaciones de carácter estructural. Entonces ha sido muy interesante la experiencia desde la unidad, esta aproximación al grupo de periodistas, como les decía, en esa doble mirada, desde el ámbito de su reparación en lo individual, pero trabajar desde lo colectivo. Y desde lo colectivo el reto enorme en un proceso en el que llevamos tan poco tiempo es cómo dar una respuesta más efectiva desde la institucionalidad, cómo lograr cumplir justamente esas brechas. Si hablamos de recuperar la confianza, es cumplir desde el Estado con todas esas acciones, esos rezagos, y en este caso, digamos, estas investigaciones y estas sanciones que se requiere generar desde la institucionalidad para avanzar en la lucha contra la impunidad. Entonces, creo que ahí están como los principales retos. Hemos avanzado muy bien desde digamos, estas nuevas áreas, pero tenemos que seguir fortaleciendo el ejercicio, digamos, de articulación, el ejercicio institucional que pues, contestaremos en relación con las otras preguntas, pero creo que en estos 2 años, 10 meses, tenemos un universo de acciones y de retos. La preocupación más grande es cumplir los compromisos, no más esa burocracia, no más esas respuestas, no más esas respuestas que siempre se dan desde lo político, desde lo institucional, sino ser efectivos realmente, y creo que eso se muestra pues mostrando resultados, cumpliendo los compromisos y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible que se pueda. Buenas tardes a todos. Pedro, gracias por la invitación. Hace un año nos habíamos visto también. Pues yo voy a responder, no sé si esto sea institucionalmente correcto, pero voy a responder muy personalmente. Yo creo que voy a resumir en 2 frases qué significa ser funcionario público para mí. La primera es un reto, que creo que era como lo decía la colega de la unidad de víctimas. En mi caso es un reto contra la frustración, y es un reto contra la frustración porque trabajar en el Estado y en el caso de la Fiscalía pues es también aprender a darse cuenta y a luchar contra los tiempos lentos, un reto de que se me quitara la pena de venir acá porque habría querido venir un año después teniendo muchos más resultados de los que les voy a contar en la próxima pregunta, y los tiempos lentos y la burocracia, que es muy difícil de combatir, son una realidad del funcionario público todos los días. Esa entonces sería la primera reflexión muy personal. Y la segunda
es aprender a saber qué significa la innovación y cómo realmente uno puede implementar ideas innovadoras en instituciones que tienen una, decía un colega, pues una de las presentaciones pasadas decían precisamente que digamos es una cultura judicial, ¿sí? Y precisamente entonces eso de cómo uno implementa ideas innovadoras en una cultura judicial tremendamente arraigada, en la cual ir contra temas como qué significa la prescripción, cómo afrontarla, cómo resolverla, pues es realmente muy difícil. Entonces, un reto contra la frustración, y segundo, cómo realmente implementar ideas innovadoras en instituciones con culturas muy arraigadas. Esa sería mi respuesta. Bueno, brevemente, ¿qué se están haciendo desde las entidades? Digamos, hay iniciativas muy concretas. Tengo entendido que la unidad de víctimas ha avanzado en parte de procesos de reparación individuales a periodistas, de parte de la Fiscalía también. Hay una nueva arquitectura que se ha demorado todo este año en implementarse, pero creo que sería importante entenderla. Entonces, ¿qué se está haciendo? Desde la unidad de víctimas se ha avanzado, como lo señalaba antes, en dos vías. Por un lado, la vía de la reparación individual, las víctimas, periodistas, comunicadores que a través de diferentes hechos o violaciones ingresan, digamos, los incluimos dentro del registro, se identifican y se inicia con ellos la ruta de reparación individual, pero por otro lado, y un poco también asociado quizás a las transformaciones más de tipo estructural que se tienen que dar de cara a la lucha contra la impunidad, ha avanzado en un proceso de reparación colectiva que ha tenido muchas complejidades, por la misma complejidad que implica hacer, digamos, la reparación colectiva como un proceso innovador dentro del Estado, algo que estamos construyendo en el día a día, que se define en relación con cada sujeto, con cada tipo, digamos, de daño específico que ha sufrido o afectación colectiva que ha sufrido, en este caso los periodistas. Entonces, ha sido un ejercicio de construcción colectiva que se ha demorado porque se demora en construir la confianza, se demora conformar, digamos, identificar las expectativas hacia dónde vamos con este proceso, y una de las medidas en el marco del proceso de la reparación colectiva establecidos por ley tiene que ver con las garantías de no repetición de los hechos, y creo que sí ha habido un llamado fundamental de parte del grupo de periodistas dentro de este proceso, ha sido poder avanzar en la lucha contra la impunidad. De hecho, esto nos ha generado, digamos, muchas dificultades de avanzar mucho mejor en otros escenarios, hasta tanto, digamos, no podamos tener como resultados más concretos en ese sentido, pero ahí hemos venido armonizando las acciones, un poco en el sentido que decía mi compañera de la Fiscalía, de poder ir revisando, no en los tiempos que quisiéramos y no superando todavía todos los obstáculos institucionales internos que se van presentando en el proceso, pero sí creo que cada vez es más claro el horizonte de que para poder trabajar en materia de reparación colectiva, la lucha contra la impunidad y el ejercicio de garantías de no repetición en términos generales, de garantizar ese entorno más seguro del que nos hablaban hace un momento, y otro tipo de acciones enfocadas justamente a la memoria, en fin, una serie de acciones que podemos también trabajar en paralelo, tenemos que reforzarlas dentro de este proceso. Entonces, como parte de las actividades adelantadas, se constituyó, el presidente estuvo el año pasado, en el Día del Periodista, mandando un mensaje de la importancia que para él tenía este proceso, poder avanzar de manera más definitiva en el mismo. Se constituyó un comité de impulso, que es la instancia representativa como tal de ese colectivo que todavía pues tenemos que hacer esfuerzos por seguir definiendo, digamos, en su magnitud, en los daños, en las afectaciones, pero a través de este comité hemos ido generando e identificando algunas acciones y algunas vías en las que podríamos ir avanzando, como la conformación de una mesa interinstitucional de alto nivel entre la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas, para hacer justamente seguimiento a todos los casos de violaciones de las cuales hemos tenido información y tenemos registradas, para poder, digamos, a través de esta instancia, hacer un seguimiento a los avances de estos casos. Entonces, esto hace parte de las acciones, pero sin duda esta innovación
que señalaba Gina, pues tenemos que implementarla en todas las entidades, nos implica transformarnos desde adentro. No toda la institucionalidad es tan pareja como uno quisiera, ni funciona en los mismos tiempos. Aquí hay que hacer, digamos, muchos ajustes que nos implicarán medianos y largos plazos, y creo que en esa vía, digamos, estamos trabajando. Bien, entonces, para responder a la pregunta quisiera hacer dos partes. Una primera, explicar un poco qué diagnóstico hemos hecho desde la Fiscalía de por qué los altos índices de impunidad. Y creo que eso es importante porque pensaría yo que de ahí parte como un poco las ideas innovadoras, y es empezar por ponernos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, más allá de... Tenemos las cifras y los altos índices de impunidad y las denuncias constantes, ¿qué es lo que ocasiona esa impunidad? Y hacer ese diagnóstico desde la propia Fiscalía creo que es importante para implementar medidas, digamos, que realmente los funcionarios y sobre todo los funcionarios de a pie puedan apropiarse. Yo creo que la relación entre las violaciones a la libertad de expresión y el derecho penal son en dos vías, y creo que hoy estamos hablando sobre todo de una primera es cuando se usa el derecho penal por actores externos para generar censura, y ahí sobre todo tenemos el caso del uso de la injuria y la calumnia como delitos y como denuncias penales para generar censura. En ese sentido hemos trabajado con la FLIP para capacitar a nuestros funcionarios en una digamos, mejor comprensión de ese delito y de la relación con una violación a la libertad de expresión, pero creo que la segunda vía es la que nos convoca hoy, que es precisamente, digamos, cómo la justicia resuelve las victimizaciones a los periodistas, ¿sí? Y en ese sentido yo pensaría que los problemas y las falencias relacionadas con los altos índices de impunidad son muchos. Yo voy a resaltar tres, y de acuerdo con esos tres entonces les voy a hablar de un poco las medidas que hemos estado implementando en los últimos 2 años. La primera falencia es que los casos se tratan de manera individual y de manera caso a caso, ¿sí? Un poco nos lo decía el representante del alto comisionado, y es no se tiene en cuenta el contexto. Los casos se están trabajando de manera aislada y eso hace que las investigaciones sean dispersas, y al tener investigaciones dispersas entonces vamos a tener inclusive que puede haber más de un fiscal investigando un mismo hecho, pero además pasa algo que en el caso de la victimización a periodistas digamos, es muy crítico para poder resolver la investigación, y es que no se puede asociar el caso de la victimización al periodista con probablemente la investigación que estaba haciendo el periodista, que seguramente tiene una noticia criminal en la fiscalía, ¿sí? Entonces no se hace esa asociación precisamente por ese abordaje de la investigación por casos aislados. Un segundo problema es que tenemos muchas falencias para identificar estructuras criminales y máximos responsables. Entonces vemos que los pocos resultados que tenemos en la Fiscalía, en particular en los casos de homicidios que lleva, por ejemplo, la Unidad de Derechos Humanos, son resultados que están enfocados en los autores materiales de los hechos, ¿sí? De los crímenes, pero que tenemos, digamos, que los casos, no obstante, siguen abiertos, aunque hay imputados, aunque hay inclusive condenados, siguen abiertos porque no hemos podido llegar a cuáles son esas estructuras criminales y cuáles son esas personas de atrás, ¿sí? Entonces ese es como un segundo problema realmente importante. Lo tercero es que entonces, aunque gracias a acercamientos y cooperación de organizaciones de la sociedad civil como la FLIP, hemos capacitado a funcionarios judiciales en entender, digamos, cuál es la violación a la libertad de expresión realmente, y la conexión entre los crímenes y la violación a la libertad de expresión. Todavía nos hace falta mucho en que esa lógica la puedan implementar los fiscales y puedan entonces construir investigaciones criminales que descubran cuál es el plan criminal que hay detrás de esas violaciones. Un plan criminal que por supuesto está relacionado con la violación a la libertad de expresión.
y eso es importantísimo para hacer algo que también era el llamado que estaban haciendo acá, que es, si descubrimos esos planes criminales, podemos inclusive establecer si existen crímenes de lesa humanidad y tratar de combatir un poco la prescripción, ¿sí? Entonces, con esos tres problemas, desde hace 2 años, en la Fiscalía estamos trabajando, y lo voy a resumir un poco también en 3 aspectos. Por un lado, en la implementación de la política de priorización. Yo creo que muchos de ustedes ya me han oído hablar de la política de priorización, es decir, y conocen la política de priorización, entonces no voy a repetir sobre ella, pero solo resaltar que en el marco de la política de priorización lo que queremos es que los funcionarios no se concentren en los casos fáciles, ¿sí? Que muchas veces son los casos fáciles los que nos dan resultados y por los cuales los pueden evaluar adecuadamente, sino que la concentración de recursos de la Fiscalía esté en los casos de alto impacto, que pueden ser y son más difíciles de investigar, pero sin duda deberían ser la focalización de la Fiscalía. Dentro de ese análisis de impacto, un elemento que es muy importante es caracterizar a las víctimas de los hechos y caracterizar cuáles son esas afectaciones a los derechos que se dan en esos crímenes. Y acá entonces vemos que la afectación a derechos no solamente a derechos individuales, sino también a derechos colectivos, y que la afectación entonces en principio, por ejemplo, para los homicidios no es solamente sobre la vida y la integridad personal, sino que también es a la libertad de expresión y la relación que tiene la libertad de expresión con la democracia. En ese sentido, los casos de victimización a periodistas hacen parte de esos casos que son más prioritarios para la Fiscalía. Un segundo aspecto, y en ese esfuerzo de priorización se ha creado, dentro de diferentes unidades se han priorizado casos, pero además dentro de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, hoy Dirección Nacional de Análisis y Contexto, se conformó un grupo especializado de analistas, fiscales e investigadores que están dedicados exclusivamente a analizar la victimización a periodistas, y en el marco de eso pues están resolviendo casos, pero además están analizando aproximadamente 233 casos de homicidios a periodistas para precisamente establecer esos contextos y ver qué se puede hacer para combatir la impunidad. La reestructuración, muy brevemente, que lo nuevo y que de pronto querría resaltar en este espacio es precisamente la creación de unidades estratégicas dentro de la Fiscalía que piensen un poco más en la política criminal y en este caso participen, por ejemplo, de la política nacional para la libertad de expresión. Y lo tercero, y con esto termino, es la unión hace la fuerza, nos lo decían antes. Y en ese sentido hemos restablecido unas mesas de trabajo que teníamos con la FLIP, que yo creo que son muy importantes y que precisamente porque la reestructuración nos tomó tiempo, se habían parado, pero que ya restablecimos, y eso lo hicimos hace un rato, entonces que eso serían los puntos que mencionaría. Sí, muchísimas gracias Gina, Carolina. Ya para terminar, porque estamos un poco colgados de tiempo, en 30 segundos y muy concreto, ¿qué podríamos esperar tanto de la Fiscalía como de la Unidad de Víctimas el 2 de noviembre del 2015? Bueno, pues desde la unidad seguimos adelante con el proceso de reparación colectiva. Ya ha tenido, como les señalaba, sus altibajos, pero ha sido como normal en los diferentes casos en los que tenemos. Aquí podríamos esperar, ojalá fortalecer esa relación que tenemos de confianza con este proceso a través, como decía, cumplir acciones mucho más rápidamente en relación con esta ruta que llevamos, pero también señalar que también los tiempos no son solamente nuestros tiempos desde la institucionalidad, sino que para poder cumplir con todo este proceso de reparación colectiva, pues tenemos que contar con los mismos tiempos de maduración de este proceso. Entonces quisiéramos por meta contar de que un año con un plan de reparación colectiva ya definido, concertado, construido de manera participativa con el grupo de periodistas, que pudiera sí sentar las bases, como decía, no de la transformación al 100% de todas las instancias, pero sí al menos
sentar las bases de una transformación estructural importante a futuro en la lucha contra la impunidad como una garantía de no repetición, digamos, fundamental, que haga parte de este plan. Por ahí escuchaba a Evo que hacía otras propuestas innovadoras y son las propuestas que seguimos teniendo todos los días y cada vez que se reúnen en el comité de impulso, como la formulación de la política pública. Al fin habrá que seguir madurando todas estas ideas y definiendo también con mucha claridad desde la institucionalidad, en el marco de un proceso de reparación colectiva, digamos, cuál es ese alcance que podemos tener para no generar unas falsas expectativas, pero para concentrar los esfuerzos institucionales, los recursos, realmente en que las acciones que adelantemos sean realmente reparadoras y en esa lógica transformacional. Y creo que gran parte de poder lograr efectivamente, como nos lo han demandado en este caso, un proceso de reparación integral, es avanzar en el ejercicio de la lucha contra la impunidad. Por lo tanto, aquí en 2015 esperaría tener ese plan de reparación colectiva con estas medidas ya claramente consolidadas y en un ejercicio muy fuerte de articulación con toda la institucionalidad del Estado, digamos, que nos debe acompañar en este proceso de, digamos, de garantías de no repetición y en este caso lucha contra la impunidad. Pues pensaría que sobre todo podríamos hablar de, con buen ánimo, dos resultados en dos aspectos. Uno primero es, digamos, ya investigaciones consolidadas y avanzadas dentro de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto respecto de investigaciones que en principio estarían prescritas, pero en las cuales se está construyendo ese contexto para precisamente tratar de evitar la prescripción, pero además también porque se comprende mejor cuál es el plan criminal detrás de esos hechos. Y otra, que también es muy concreta, es la mayoría de casos que tiene actualmente las seccionales sobre victimización a periodistas son sobre amenazas, ¿sí? Ese es, digamos, el delito que actualmente, por lo menos, es el que aparecen más denuncias en la Fiscalía para casos recientes de victimización a periodistas en las seccionales. Entonces pensaría que dentro de los planes de priorización de esas seccionales, precisamente resaltar y darle como una atención prioritaria a esos casos de amenazas a periodistas dentro de las seccionales. Bueno, muchas gracias Gina, Carolina, por este espacio. Aspiramos a sentarnos aquí una vez más el próximo 2 de noviembre y hablar un poco qué tal nos ha ido a todos. Muchas gracias. A continuación, quiero invitarlos a ver el último de los videos que hemos preparado para hoy sobre el periodista Luis Eduardo Gómez, padre del periodismo en Urabá. Además, quiero agradecerle a María del Carmen Ruiz, su esposa, por acompañarnos hoy en este día. Luis Eduardo Gómez Cubillos, Luis Ego, como era conocido en el medio periodístico, nació en Bogotá en 1941. En medio de un paro de transportadores conoció a María del Carmen Ruiz, su esposa. En busca de aventuras, viajó junto a su compañera a Medellín, donde comenzó su travesía por el Urabá antioqueño. Mi esposo era una persona muy activa, era una persona que era muy entusiasta, era una chispa. Pues se le dice la chispa porque estaba con los niños, estaba jugando trompo, estaba jugando bolas, era una persona que no podía estar quieto, era una persona muy alegre. Vivieron primero en Turbo y luego en Necoclí, donde nació su único hijo, Juan Pablo Atahualpa, y la primera revista de la pareja, Urabá. De allí pasaron a Apartador para después terminar su travesía en Arboletes, lugar en el que Luis Eduardo fue gestor cultural y profesor de periodismo. En 1981 salió la revista Urabá, salió su primer número. Esta revista nació en Apartador, porque si nace en Necoclí o Arboletes, muere al instante. El error de nosotros fue haber salido de Apartador para Arboletes porque ya murió la revista. Entonces hay mucha envidia y los señores paramilitares
no aceptaron de que la revista siguiera saliendo, porque la revista les iba a traer muchos problemas a ellos. Entonces, o se seguía haciendo periodismo, o salía de la zona, o dejaba la revista. Entonces, no se puede volver a sacar ningún número por este caso. Fue un periodista independiente, colaborador de los periódicos El Heraldo de Urabá y Urabá al Día, uno de los primeros comunicadores de la región, respetado fotógrafo y maestro local. Su hijo, que había estudiado diseño gráfico en Medellín, le ayudaba con la diagramación y las fotografías de sus publicaciones. Cuando cumplió 18 años, Juan Pablo comenzó a recibir amenazas de los paramilitares, quienes le exigían colaborar con ellos o entregar su moto en compensación. Él los ignoró. Juan Pablo fue asesinado el 14 de agosto de 2009 en Arboletes. Desde ese momento, Luis Eduardo, que investigaba la gestión de las cuentas públicas y los fenómenos de violencia de la región, empezó a indagar las causas del crimen de su hijo con el objetivo de encontrar los autores intelectuales y materiales del asesinato. 2 años después, Luis Eduardo fue asesinado en presencia de María del Carmen, en horas de la noche, cerca de su casa en el barrio El Deportivo. 2 desconocidos le interceptaron, le dispararon y huyeron en una moto. Mi esposo fue una persona de que le entregó toda la vida a Urabá, y es el colmo de que pues un señor de 70 años le hicieran esto. Haberle dicho váyase de la zona y no, déjenlo vivir, déjenlo que trabaje, pero no lo maten en esa forma. Eso no es justo, que maten personas que se preocupan por el desarrollo de las zonas, no es justo. Como parte de la conmemoración que estamos realizando, queremos hacer un reconocimiento a los periodistas que han realizado investigaciones que han permitido reconstruir la memoria de los periodistas víctimas y que han sido blanco de ataques contra ellos. Invito a que sigan el escenario a los representantes de los convocantes. Iremos mencionando uno a uno los galardonados. Y también invitamos a los galardonados a que cuando pasen al escenario y reciban el galardón nos compartan un poco su experiencia sobre cómo fue reconstruir la memoria de estos periodistas. Queremos invitar a David González por su investigación del caso del periodista Luis Eduardo Gómez y la publicación En el nombre del hijo, donde se reconstruye la vida y trayectoria periodística del comunicador. Buenas noches. Primero agradecer a doña Carmenza aquí presente. Fue una investigación que se hizo de la mano con ella, varios viajes al Urabá y el riesgo que tuvo ella, como lo tuvimos nosotros cuando hicimos esta reportería, pues es algo muy valiente. Reconocerle a doña Carmenza todo el trabajo de memoria que ha hecho por rescatar la memoria de su familia y por tratar de buscar justicia. Ahora, hoy, en el Día de la Impunidad, en realidad es que este proceso pues no ha sido mucho los avances, y nos gustaría desde luego que este reportaje sea una pieza que se pueda trabajar, que pueda servir a la Fiscalía para investigar o para dar con los responsables de los asesinatos tanto de don Luis Eduardo como del hijo de doña Carmenza. Creo que el trabajo investigativo del periodista es eso, ¿no? Tratar de aportar a dar justicia y a buscar esa verdad que necesita conocer el país en tantos y tan terribles crímenes que se han cometido. Muy buenas noches para todos.
agradeciéndoles mucho esta presentación que hicieron para los periodistas, la Naciones Unidas, la PLI y toda su comitiva de periodistas, porque esto no es fácil hacer todo esto. Yo los admiro y quisiera, pues, no tengo con qué pagarles todo lo que han hecho, y sobre todo a David, que fue una persona que se entregó en cuerpo y alma y estuvo conmigo en Urabá haciendo unas entregas de unos instrumentos, que ese era el deseo de mi esposo. Se va a hacer otra entrega de otros, porque ese era su deseo de Luis Eduardo. Luis Eduardo fue una persona que promovió mucho el arte y promovió muchas cosas en Urabá, y como fue el gestor de la Cámara de Comercio en Urabá. Entonces quisiéramos que todos los periodistas que están presentes, los que están en provincia, que se tenga más cuidado con los periodistas, que les pongan más cuidado, porque están muy descuidados los periodistas, que les pongamos un poquito más de atención a ellos, y ojalá se lleve a cabo la paz en Colombia y que no sigan cometiendo tantos errores, matando tanta gente inocente. La juventud, que cuidemos la juventud. Le agradezco mucho a todos lo que han hecho, y ojalá no quede esto en el olvido, la muerte de mi hijo, de mi esposo y de muchas personas más, que ojalá se saquen adelante muchas cosas. Agradeciéndole a todos los periodistas lo que han hecho por todo en este día. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Invitamos a pasar al escenario al periodista Óscar Emilio Bustos por el programa Hagamos Memoria, donde se han emitido especiales sobre periodistas asesinados, como el caso de Jaime Garzón. Igualmente, invitamos al escenario al periodista Holman Morris por reconstruir la memoria de periodistas asesinados, como Jaime Garzón, Guillermo Camus y el caso de las interceptaciones ilegales del gas en los programas Contravía y Hagamos Memoria. Agradecerles a ustedes por estar aquí, a la FLIP, a las Naciones Unidas, al Círculo de Periodistas de Bogotá, por analizar nuestros trabajos. A veces uno no cree que llegue a tanta gente un programa de Hagamos Memoria, pero hemos visto ahí en el Canal Capital que crece la audiencia cada día, y que estas historias de periodistas asesinados, hemos contado la de Orlando Sierra, la de Julio Daniel Chaparro, la del político y periodista Álvaro Gómez, la de Silvia Duzal. Recientemente estuve en Magangué y traemos la historia del periodista Rafael Enrique Prince, asesinado por el clan de la Gata, que publicaba en un volante sencillo, porque los otros medios habían callado todas las tropelías que cometía este clan, y fue asesinado antes de cumplir sus 30 años. Todo esto nos conmueve, y tratamos de transmitir esas emociones, pero con todo el rigor periodístico de un buen reportaje, estas historias a través del programa Hagamos Memoria. Fue Holman el que me invitó a hacerlo. Lo hemos hecho durante 2 años. Contamos historias de todas las víctimas, vengan de donde vengan sus victimarios. Cuando son guerrilleros, igualmente los señalamos. Cuando son paramilitares, cuando son militares, agentes del Estado, cuando son delincuentes comunes, igualmente la investigación tiene que señalarlos, y eso es lo que hacemos en nuestro programa. Mil gracias a ustedes por este reconocimiento. Muchísimas gracias, Pedro, Roberto, Elker, queridos amigos y amigas que nos acompañan. Ojalá este escenario hubiera estado más lleno. Algunas veces uno ve como los victimarios sí llenan auditorios, llenan tribunas, y toda la prensa acude
a cubrirlos. Esta en parte, lamentablemente, es la soledad de las víctimas, pero ojalá, y aquí están ustedes, nuestros amigos, los amigos que siempre han estado ahí, los amigos de las víctimas. Este recinto es un honor, digamos, a las víctimas, a la memoria de nuestras víctimas. Preguntaban ustedes que cómo había sido ese llegar a la memoria. Hace 11 años nos inventamos un programa con mi esposa, mi hermano, unos jóvenes asistentes universitarios que se llama Contravía. Y nos inventamos el programa y fuimos descubriendo ciertas cosas. Una de ellas, una frase de ese filósofo antioqueño Fernando González, que decía que en Colombia la falta de memoria se había hecho una virtud. Entonces, a partir de esos años, hace 11 años, en Contravía nos dijimos que la falta de memoria no podía seguir siendo una virtud en Colombia. Y empezamos a recobrar esas memorias de las víctimas, de los menos, de los olvidados, de los sin voz. Eso nos trajo muchas alegrías, muchas tristezas, pero lo mejor de todo, queridos amigos, es que después de muchos ires y venires, de salidas del país por amenazas, en fin, nos inventamos un canal en Contravía. Y ese canal en Contravía hizo de la memoria, no de la falta de memoria, sino de la memoria, una virtud. Convirtió a las víctimas en sujetos de derechos. Le dijo a este país, y le sigue diciendo, Oscar, de tu mano, por supuesto, y de la mano de muchos colaboradores y periodistas en Canal Capital, que la defensa de los derechos humanos no puede seguir siendo estigmatizada y amenazada. Y nos inventamos un canal para ustedes, queridos colegas, para las víctimas, para la memoria. Ese canal que los victimarios llaman Servil del Terrorismo es un canal que rinde homenaje todos los días a las víctimas, a los periodistas, a los que han dado un minuto o sus vidas mejor por un país de todos y todas. Gracias. Invitamos al escenario a Jairo Lozano Bustos y Jorge González Patiño por su investigación sobre periodistas asesinados, publicada en el libro La censura del fuego, donde reconstruyen la memoria de más de 80 periodistas cuyos casos permanecen en la impunidad. Bueno, Jorge no vino al parecer, pero yo sí quisiera hablar un poco de la obra de... Ellos tienen un libro que se llama La censura del fuego, que fue publicado en el año 2004, que recoge más de 80 casos de periodistas asesinados en Colombia y que tenía ese objetivo de ser un libro cierre, un libro que decía, contamos hasta el 2004 periodistas asesinados, y lo lamentable es que la historia continuó, que la cifra, aunque si se mira en perspectiva, disminuye, pero que siguen asesinando periodistas en Colombia. Entonces, pues les haremos llegar el respectivo reconocimiento. Hola. Invitamos al escenario a la periodista Claudia Julieta Duque por apoyar el esclarecimiento del caso del periodista y analista Jaime Garzón. Claudia Julieta no se encuentra en el país, pero recibe el reconocimiento su abogado Víctor Velázquez. Buenas noches ya a todas las personas presentes. Yo vengo en nombre de Claudia Julieta Duque, entonces haré una pequeña lectura de unas palabras que ella envió. Es un honor recibir este reconocimiento en el primer Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Un honor que, confieso, llevaré con orgullo, pues si algo he defendido
en mi vida y mi trabajo son las palabras impunidad, perdón, si algo ha definido mi vida y mi trabajo son las palabras impunidad, memoria y periodismo. Contra la impunidad me comprometí desde los 14 años, cuando mi padre me contó que a esa edad había sido torturado por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Con memoria nací y con memoria seguí el camino de los que recordamos siempre, de los que no olvidamos nunca. Frase que es la traducción de la palabra NISCOR, equipo al que pertenezco desde hace varios años. Con el periodismo me casé, hasta que la muerte nos separe, en 1993. Y en el ejercicio de esta profesión me decidí por la investigación y la denuncia sobre violaciones a los derechos humanos como vía para contar las verdades incómodas y ocultas sobre las cuales se ha consolidado un modelo de desarrollo y de nación excluyente, autoritario, inequitativo e injusto. Desde entonces, y también desde antes, muchos muertos han marcado mi carrera profesional. Con todos y cada uno de ellos ha sido asesinado un género periodístico, una forma de contar el mundo, una mirada a una realidad que hoy se nos presenta cada vez más unanimista, homogénea y prediseñada. El primero de ellos, Guillermo Cano, silenciado cuando yo tenía 16 años. El segundo, Jorge Enrique Pulido, de cuyo crimen se cumplen ya 25 años en total impunidad. Su muerte fue uno de mis primeros cubrimientos como practicante en la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa. El tercer dolor fue Silvia Duzán, asesinada en 1990 por cubrir para la BBC las noticias que en Colombia muy pocos se atrevían a contar. El cuarto, Julio Daniel Chaparro, asesinado el 24 de abril de 1991 cuando yo cursaba séptimo semestre. Casualmente, el día que lo mataron, yo había alzado la voz con orgullo para contarles a mis compañeros de clase lo mucho que admiraba y había aprendido de la narrativa poética del cronista de lo que la violencia se llevó. Recuerdo que conservaba los recortes del periódico con los artículos de Julio Daniel, pero cuando supe de su asesinato y el del fotógrafo Jorge Torres Navas, escribí una columna para la clase de opinión pública titulada La antítesis de Descartes, que terminaba diciendo: en Colombia no existe si se piensa, se muere, y rompí mi colección. Cuando mataron a Jaime Garzón, aquella madrugada de hace ya 15 años, escribí un artículo titulado Nos mataron el derecho a reír, que solo circuló entre mis amigos, pues para entonces no trabajaba en ningún medio de comunicación. Fueron el dolor y la indignación los que me llevaron a pedir en una reunión entre colegas convocada por la FLIP que nos hiciéramos parte en el proceso penal e investigáramos el caso. Pues tanto ayer como hoy, siempre he pensado que el único seguro de vida posible para un reportero es el del fin de la impunidad en los asesinatos contra periodistas. En el año 2004, tras mi investigación y un trabajo conjunto con el abogado de la familia Garzón, logramos, por primera vez en Colombia, una sentencia condenatoria contra un autor intelectual por el crimen de un periodista y tumbamos el montaje con el que el DAS pretendió garantizar la impunidad del caso. Infortunadamente, esa investigación hizo que mi situación de seguridad se tornara insostenible durante más de 8 años, a tal punto que las cartas que escribí para denunciar lo sucedido hoy son un expediente de más de 25.000 folios, convertido a su vez en un hito jurídico contra la impunidad en delitos contra periodistas en América Latina. Los años transcurridos desde entonces me han demostrado que la impunidad es la estrategia de Estado en la que están involucrados más funcionarios, tanto civiles como uniformados, y que sobre ella se cimienta el poder de muchos de quienes llegan al poder. Sea esta una oportunidad para renovar mi compromiso con ese otro periodismo que no se tranza, que no se vende ni se acomoda, que sigue a pesar del silenciamiento, los ataques, la censura y el miedo, y muy en particular en contra de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia, incluidos los crímenes contra periodistas. Quiero por último recordar a Luis Carlos Cervantes, asesinado hace 3 meses en Tarazá, cuya muerte es la trágica constatación de que a los periodistas nos matan de muchas maneras. Las primeras balas contra Luis Carlos fueron disparadas mucho antes del pasado 12 de agosto a través de una aguda campaña de descrédito y desprestigio que terminó por costarle el esquema de seguridad y finalmente la vida. Agradezco a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la FLIP, el CPB, la Alta Consejería para las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
por este reconocimiento y hago mías una vez más las palabras de George Orwell en su ensayo Porque escribo, porque mi punto de partida es siempre un sentimiento de injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los galardonados. Y como último punto de la agenda, vamos a hacer una ceremonia del testimonio en nombre de las víctimas de la prensa en el memorial a cargo de Victoria Torres. Este último punto se va a realizar en la parte de afuera del centro, así que los invitamos a todos los asistentes a salir, y afuera ya Rodrigo nos explicará un poco más. Gracias a todos por habernos acompañado y esperamos que dentro de un año también poder contar con su presencia. Y un último acto aquí en lo que tiene que ver con el Día Internacional para poner fin a la impunidad, en lo que tiene que ver con los crímenes hacia los periodistas. Realmente un evento que ha tocado el corazón, sobre todo en los testimonios, en lo que tiene que ver con cada uno de estos personajes. Seguirán aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, todo lo que tiene que ver con estos actos, pero sobre todo lo que tiene que ver con reflexión. El Alto Comisionado para la Paz y los Derechos Humanos, en este sentido de las Naciones Unidas, también lo que es la FLIP, y también el grupo de periodistas del Círculo de Bogotá han empleado este sitio como homenaje y también como institucionalizar el Día Internacional que tiene que ver con este aspecto de la impunidad. Con esto nos despedimos de la transmisión, pero sigan ustedes en contacto porque vamos a tener más desde otros ángulos de la noticia en esta jornada que hoy estamos transmitiendo para ustedes a través de TV Vocal y JC Digital Comunicaciones.